Juan Manuel López es el jefe del bloque de diputados de la coalición cívica y con él vamos a charlar. Un gusto, Juan Manuel. Paulo Vilouta y Gonzalo Prado por acá. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Buen día, Gonzalo. Un gusto La saludarte. verdad ¿Te que, sorprendió o dentro del ambiente del Congreso ya esto venía con mucha fuerza? bueno, me sorprendió. No me deja de sorprender que el presidente corra los límites. Me sorprendió que pasado 11 meses, donde no la coalición cívica, que fuimos los primeros en impugnar y que lo habíamos denunciado al hijo en el 2018 y en el 2021 y en el 2022, le decíamos que era un mal juez. Se lo decía la sociedad civil, de todos los ámbitos, de todas las ideologías, se lo decían cámaras empresarias, se lo decían periodistas, se lo decían políticos, y así todo, no teniendo los votos, porque la verdad que el viernes pasado intentaron hacer una sesión que finalmente no convocaron porque no estaban los votos, que lo nombre por decreto no dejó de sorprenderme. Porque creo que el presidente cuando quiere tener razón no reflexiona, o peor, creo que el presidente no nos puede decir la verdad de por qué nombra a Ariel Lijo. Y la verdad, tengo que pensar, si trato de no ser ingenuo, es que él tiene miedo de eventualmente tener problemas penales, entonces quiere tener en la corte uno, dos o tres jueces amigos que le garanticen impunidad para el futuro. Y lo peor del caso es que el hijo no le garantiza nada a nadie, porque es un extorsionador profesional, que para darte algo te va a tener agarrado del cogote toda la vida. Entonces me sorprende que no crea todo lo que le decimos y que sea tan obstinado en forzar la Constitución para que un juez sea designado por decreto y nos afecte a todos los argentinos para el futuro. Hay un argumento muy poco sólido del gobierno de querer justificarlo mirando para atrás y diciendo, bueno, Macri lo hizo y no sé quién lo hizo, ¿no? Algo muy típico de Argentina, porque a Macri le reprocharon el sistema, pero no le reprocharon los nombres en su momento. No solo no le reprocharon los nombres, que pasaron por más de 2/3 del Senado, tanto Rosati como Rosenkrantz, votados por todo el arco político, sino que Macri lo intentó pero no lo hizo. O sea, Macri dio marcha atrás. Macri sacó el decreto en diciembre de 2015, Mm. se judicializó y no insistió. Dejó que el procedimiento sea el normal y después reconoció que fue un error. Entonces, que alguien lo haya intentado o que alguien lo haya hecho no significa, como Claro. bien decís, que esté bien. Pero además, si ese alguien te está diciendo, me equivoqué, no había que hacerlo, ¿por qué insistir, no? Mm. Es esta cosa de querer tener razón a toda costa que me hace pensar mal del presidente. Yo puedo pecar de ingenuo, pero tuve la esperanza hasta el último momento de que el presidente se arrepienta, porque sobran las razones para explicarle por qué el hijo no. Sobran desde todo punto de vista, no son ideológicas, no son contra él, tal no son contra él que, insisto, lo denunciamos en el 2018 por asociación ilícita con su hermano, garantizando impunidad a distintos exfuncionarios públicos del kirchnerismo. Después me tocó con Paulo Oliveto denunciarlo por la causa Siemens, que es la causa de soborno transnacional más importante que tuvo la Argentina en relación a prueba y a la primer causa grande donde se pagaron coimas y él le garantizó impunidad a todos los que estaban ahí, especialmente a los que eran funcionarios de otro gobierno, a los Corach en aquel momento. Después, por manipular, me tocó denunciarlo en el Consejo de la Magistratura, una causa de la obra social del Poder Judicial de la Nación y direccionarla contra uno de los jueces de la Corte y no Mm. contra otro. Todo esto mucho antes que Milei sea presidente. O sea, no tiene nada que ver con que uno pueda ser opositor a Milei cuando le dice el hijo no. Es porque nos hemos dedicado a estos temas desde hace muchos años, porque justamente al hijo fue uno de los jueces que nos dedicamos y porque, por ejemplo, en la estadística, en la auditoría que se hizo en el año 2016 respecto de Comodoro Pi, de los tribunales que juzgan la corrupción, él fue el que peor le dio la estadística. Y esto ocurrió
8 años antes de que a Milei se le ocurra designarlo juez. Ahora, diputado, Entonces, ustedes hablaban... me gustaría que él reflexione, ¿no? Aquí Gonzalo Prado lo saluda. Usted hablaba hace un minuto nada más de que en el caso de Mauricio Macri se judicializó la designación por decreto de Rosati y Rosenkrantz. ¿Evalúan hacer desde la coalición cívica lo mismo con la del hijo y García Mansilla? Me parece que ya va a haber presentaciones, no necesariamente somos nosotros los que tenemos legitimidad procesal para hacerlo, creo que va a haber organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la justicia que lo van a hacer, pero tengo más esperanza en que el Senado de la Nación active un mecanismo que nunca se activó hasta ahora, porque hay muy pocos antecedentes de esto, donde el Senado rechace un pliego que primero se mandó por el canal normal, es decir, hace 11 meses que está en el Senado buscando el acuerdo, después se designa en comisión y yo creo que ahora el Senado puede estrenar un mecanismo de rechazo, de control, de frenos y contrapesos, que no está reglamentado en la Constitución, pero que hay que llevarlo a la práctica y creo que ahí se hace camino al andar y se puede hacer fácilmente, pero se necesita el coraje de por lo menos la mitad de los senadores que junten el quórum y que digan, presidente, le tengo que rechazar el pliego y que se encauce todo institucionalmente de una buena vez por todas. Juan Manuel, un abrazo grande, muchas gracias por participar. A ustedes, muchas gracias. Juan Manuel López, el jefe del bloque de diputados de la coalición cívica, tema Lijo y García Mansilla, 8:30 de la mañana. Pilota 910 por Radio La Red. AM 910. Distabile te ofrece los mejores productos y calidad en cerámicas, porcelanatos, sanitarios y grifería. Avenida Independencia 3750 Capital, ruta 3 kilómetro 35 en Virrey del Pino. Casa Central, Rosas 8400 Isidro Casanova. Distabile.com.ar. Distabile te da más al mejor precio.